¿Te sientes atrapado entre tus deseos naturales y lo que sabes que es correcto? En Gálatas 5:17 dice la Biblia, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Tenemos luchas contra el pecado, porque todos somos pecadores y la tentación es una constante. ¿Te sientes abrumado por tus debilidades o por los pecados que te cuesta dejar atrás? Tenemos luchas por la fe cuando dudas a veces de Dios o de tu propia salvación. ¿Te sientes también solo en tu camino espiritual? También tenemos luchas contra el miedo y la ansiedad porque la preocupación y el temor te paralizan. Te cuesta confiar en que Dios tiene el control. En la vida de un creyente se explora la lucha interna entre el deseo de hacer el bien y la tendencia a pecar. Un creyente, a pesar de querer hacer lo bueno, lucha con el pecado que mora en su naturaleza. Pero gracias a Dios tenemos la solución a esta lucha interna. Cristo Jesús, quien nos libera de la esclavitud al pecado. El devocional de hoy se titula Mi lucha interna. Y el versículo base lo encontramos en la carta a los Romanos capítulo 7, versículo 19, y dice la Biblia, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si tú estás en esta situación de Romanos 7, 19, reconócelo y no te avergüences, no eres diferente a los demás, porque todos pasamos por el mismo proceso. El problema sería que al conocer a Cristo y seas liberado de esa tremenda esclavitud, tú desees continuar con tu vieja vida o aún no has aceptado a Cristo de corazón. La Biblia está llena de personajes que como nosotros experimentaron luchas internas profundas. Por ejemplo, David, conocido por su valentía y su relación con Dios, David también luchó contra la ira, la lujuria y la culpa. Y después de cometer adulterio y asesinato, experimentó una profunda tristeza y arrepentimiento. Sin embargo, su corazón quebrantado lo llevó a buscar a Dios y a experimentar su perdón y restauración. Su historia la encontramos en el libro de Salmos, capítulo 51. Otro personaje, Pablo. Antes de su conversión, Pablo era un fariseo celoso que perseguía a los cristianos. Tras su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, experimentó una transformación radical, pero también una lucha interna constante. En sus cartas, Pablo habla abiertamente sobre su carne, su naturaleza pecaminosa y su deseo de hacer lo bueno. En Romanos capítulo 7 se nos narra, incluyendo el versículo base de Romanos 7:19. A pesar de sus luchas, Pablo encontró fortaleza en Cristo y se convirtió en uno de los más grandes apóstoles. Otro personaje, Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, Pedro negó a su maestro 3 veces por miedo. Después de la resurrección de Jesús, Pedro experimentó un profundo arrepentimiento y se convirtió en un líder valiente de la iglesia primitiva. Sin embargo, incluso después de su conversión, Pedro seguía luchando contra la duda y la inseguridad, como nos lo narra Gálatas 2, del 11 al 14. ¿Qué podemos aprender de estas historias? Nadie está exento de luchas. Incluso los personajes más destacados de la Biblia experimentaron dificultades. El arrepentimiento es clave. Reconocer nuestros errores y buscar el perdón de Dios es fundamental para superar nuestras luchas internas. La gracia de Dios es suficiente. Podemos encontrar la fuerza para vencer nuestras luchas a través de la gracia y el poder de Dios. Y convivir en una comunidad cristiana también es importante. Rodearte de personas que te aprecien y te apoyen es esencial en nuestro camino al crecimiento espiritual. La Biblia está llena de principios que pueden guiarnos en nuestras luchas internas y ayudarnos a vivir una vida más plena. En Romanos 12:2 se nos exhorta a renovar nuestra mente al meditar en versículos que nos inspiran y nos animen. El versículo dice,
Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amigos, en este devocional se nos hace ver que todos pasamos por tremendas luchas internas y se nos llama a una transformación radical, arrepentimiento y a vivir una vida que glorifique a Dios y refleje su carácter. Vamos a orar. Mi amado Dios, te agradezco por tu palabra, tu consuelo y tu comprensión. En estos momentos de lucha interna, me aferro a tu promesa de que nunca me dejarás solo. Ayúdame a recordar que tú eres mi fortaleza, mi refugio y mi pronto auxilio. Libérame del temor y de las dudas y renuévame con tu Espíritu Santo. Gracias por tu perdón. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Devocionales, la luz en tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Dios te bendiga y te guarde siempre.